Ministerios 710. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a Ministerio 710. Y pues bueno, vamos a ir al grano, como dicen, vamos a ver estamos hablando todavía el tema que en un principio le llamamos Yeshua es Dios. Ya nos quedó claro en qué significa Elohim, y Yahweh es el único y hay un solo Mesías. Y pues ya aprendimos que nuestro Mashiach no es Yahweh, es un enviado. Y bueno, pero en esta parte vamos a retomar algunas cosas que yo creo que van a confirmar la enseñanza número 2, van a afianzar nuestra fe y pues más que nada, esa es mi convicción en mi corazón y lo voy a sustentar. O sea, no busco a convencer a nadie. Porque no me llamo Ruach HaKodesh, el único que convence es Él, y yo les digo esto porque, miren, la congregación local aquí en Pachuca no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque no me creen nada de lo que les digo. Entonces, no tengo problemas con la congregación porque cuando yo me paro no me creen nada. Y ellos se ponen a verificar a ver si es cierto lo que les estoy enseñando. Entonces, ustedes allá también, no me crean nada, por favor. Verifíquenlo con las escrituras, con historia, vean el contexto y tomen su decisión. Por eso vamos a ver en la siguiente, que es, dice, por favor no creas nada de la información expuesta hasta que lo investigues, examines y verifiques con las escrituras en su contexto hebreo histórico. Ese es el problema, que la gente no le gusta estudiar. Y a veces la enseñanza que he estado dando, y esta quinta parte, una persona escribió, estoy expectante, ya quiero escuchar la quinta parte. Sí, yo también la quería ya escuchar. Entonces, de veras, esa expectación va a valer la pena, yo sé lo que les digo. Entonces, por favor, estudien, y dice ahí, al final, tomarás tus conclusiones y pensamientos al respecto. Yo sé que muchos no piensan como yo pienso, y qué bueno. ¿Sí? No hay problema, todos pensamos diferente, tampoco busco que estén de acuerdo conmigo, ¿ok? Pónganse de acuerdo con la palabra, eso es lo más importante. Yo soy un cero a la izquierda. Y también cabe aclarar y decirlo, yo no soy un experto en hebreo, yo no soy un experto en griego. ¿Cómo me considero? Me considero un estudiante de la Biblia, me considero un estudiante de las Escrituras que investiga, que pregunta, que busca, que verifica. Eso soy yo, un estudiante, un seguidor de nuestro bendito Mesías. Entonces, pues, ¿me puedo equivocar? Por supuesto que me puedo equivocar, ¿ok? La única verdad absoluta está aquí. Y bien, pues que el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh nos dé la sabiduría para comprender lo que vamos a estudiar hoy, porque estoy seguro que nos va a abrir. A mí en lo personal revolucionó mi vida, afianzó mi fe y la hizo crecer en esta semana como nunca antes. Y yo le decía a la congregación tras cámaras, le decía, bueno, tras un iPod porque no es una cámara, yo le decía que mi fe y mi amor creció más esta semana por mi bendito Mesías, como nunca antes. Y mira que llevo, ya hasta perdí la cuenta. Tengo 57 y a los 15 años conocí cuánto llevo de estar leyendo la Biblia. Un titipuchal. Mejor ahí la dejamos, son muchos años, pero esta semana confirmó más mi fe y mi amor por mi bendito Mesías. Pues bueno, abróchense los cinturones, tomen nota, y si no, ya saben que las diapositivas las tienen, porque me gusta que las chequen y estudien, y algunos las usan para enseñar, pues qué bueno, que sea útil. ¿Qué dice la Torá al respecto de nuestro Mashiach? Y aquí vamos a empezar a poner bases
con todo lo que hemos visto hasta la cuarta parte, ahora como que le vamos a dar el cierre con lo que hoy vamos a ver. Dice, Yahweh levantará a un profeta, ojo con eso, a un profeta como Moshe de entre los israelitas. Y es bueno, vamos a estar viendo, algunas las he puesto acá, otras las vamos a leer, tengo ahorita la peshita aquí en mis manos, y Deuteronomio 18, y fíjese lo que dice, 18, 14, 20. Deuteronomio 18, porque esas naciones de las cuales vas a tomar posesión, escuchar a los espíritus familiares y los divinos, si Yahweh tu Dios, versículo 15, te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él escucharán. Ahora dice, Yahweh tu Dios levantará un profeta como Moshe, ¿ok? Dice, según lo que pediste ante Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no escucharé más la voz de Yahweh tu Elohim, ni veré más este gran fuego para no morir. Y Yahweh me dijo, está bien todo lo que has dicho, versículo 18, les levantaré, y vuelve a confirmar, un profeta de en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, dice, y él les hablará como tú todo lo que yo le mande. Entonces, desde ese tiempo, aquí estamos viendo que desde el tiempo de Moshe, y Moshe mismo lo dijo porque el Padre así se lo mostró, el Padre eterno Yahweh, que iba a levantar un profeta como Moshe, ¿ok? Entonces, desde ese tiempo hasta el día de hoy, hablando del judaísmo ortodoxo, ellos están esperando ese profeta como Moshe, lo están esperando aún, o sea, saben que ese profeta es el Mesías o el Mashiach. O sea, en el judaísmo ortodoxo saben que el siguiente profeta que va a ser como Moshe es el Mashiach. Ahora, yo sé que después de esto se levantaron muchos profetas impresionantes, tremendísimos, como lo fue, ¿quiénes? Samuel, el del hacha que se fue al agua, Eliseo, Elías, o sea, hubo muchos profetas, pero no era el de la promesa, el Mashiach. Esto es importante. Ahora, desde aquí ya se está visualizando, dice un profeta como tú de entre tus hermanos. Ahora, significa que ese profeta de entre tus hermanos significa que va a venir de una manera natural. Y dice, caray, a ver, ¿qué vas a hablar? Espérame tantito, vamos para allá. Vamos a Juan, ¿qué dice el Brit Hadashah? Vamos a ver en el primer siglo cómo veían este asunto de este profeta, de esta promesa, y que pues chequen ustedes en la mentalidad del judaísmo, estaban esperando el Mashiach. 1:45 dice, y hallando Felipe a Natanael, le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribió Moshe en la Torá, y también los profetas, dice, a Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Es hasta el versículo, ¿qué? 45 nada más. Ahora dice, hemos encontrado al profeta que dice Moshe que se iba a levantar como él. O sea, estaban refiriéndose a la Torá. Y después de eso, ¿qué dijeron? ¿El hijo de quién? Joseph. O sea, decían que era su hijo, que él lo había engendrado. Ojo con eso. Ahora, quiero darle, bueno, a veces me quiero adelantar, pero todo lo escribí ahí para que no se nos... Ahora vamos a ver el capítulo 7. Entonces ahí vemos que reconocían en el primer siglo, reconocían que Yeshua era hijo, no era un adoptado, era hijo de Joseph. 7:40. Ahora vamos a las escrituras. Hoy vamos a ver mucha palabra para ver la riqueza. Y luego dice 7:40 al 43, un gran número de la multitud que escucharon sus palabras decían, seguramente este es el profeta. ¿Cuál profeta? El que decía Moshe. Dice, otros decían, este es el Mesías o el Mashiach.
Pero otro decía, ¿acaso el Mashiach vendrá de Galilea? ¿No declara la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de Belén, la aldea de David? Ahora, de la descendencia de David. Ahora, aquí el problema que estaban visualizando es, pues si es de Galilea, o sea, ¿cómo que viene de Galilea? Pero quizás ellos no sabían realmente cómo fue la historia de él. Entonces estaban ahí en una diferencia, no tanto de que si fue milagroso, cómo fue el asunto. No, estaban hablando de dónde venía este Mesías. Dice, pero este es de acá de Galilea. Y ellos decían, la Escritura dice, fíjense, aquí está poniendo las bases de quién va a ocupar el trono de David. Ojo con esto, porque aquí está. Porque así es en la mentalidad del primer siglo en el judaísmo. Dice, ¿no declara la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de Belén, la aldea de David? O sea, están hablando que tiene que ser un descendiente, confirmando. Aquí el problema es, ¿qué no nació en Nazaret? ¿Qué no viene de allá de Nazaret, de Galilea? Ahora vamos a Hechos. En la primera enseñanza o plática que dio Pedro, inspirado, vamos al capítulo 3, versículo 22, y fíjense cómo todos se están refiriendo a esta parte de Deuteronomio. Y dice, porque Moshe dijo, Yahweh les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, escúchenlo en todo lo que él diga. Entonces aquí pues no estamos viendo que Pedro también estaba considerando que Deuteronomio 18 se cumplió con el Mashiach, con Yeshua, ¿sí? Él es el profeta que iba a salir de entre los israelitas. Bien, vamos a seguir. En la siguiente hay otra pregunta. ¿Cómo fue concebido Moshe? ¿Ok? ¿Fue de una manera rara o qué? Pues fue normal. ¿Sí? Fue como todos los humanos se forman, ¿sí? De un óvulo y de un esperma. No pierdan de vista eso. Todos los seres humanos mencionados en las Escrituras fueron concebidos de manera natural, excepto Adán, porque él fue hecho de la tierra y luego se dio un soplo. De ahí para allá, bueno, y Eva, que salió del costado de Adán y Eva. Ahora sí que el inicio de esa generación humana es la excepción, pero lamentablemente Adán y Eva cometieron la desobediencia, entró la iniquidad, de ahí para allá toda la iniquidad empezó a transferirse a todo el género humano. Los autores de los 4 evangelios, aquí vamos a empezar a ver un poco de historia, mis queridos. Algo viene en Wikipedia, viene ahí, y todo lo que hay en Wikipedia está escrito por algunos de los libros de los filólogos que han existido a lo largo de este tiempo. Dice, los autores de los 4 evangelios no fueron discípulos directos del Mesías. Ojo con eso, Sí, no fueron directos del Mesías Yeshua. De hecho, los discípulos que estuvieron con él, directamente no hubo alguien así que hubiera escrito algo. Pero se recopilaron los dichos de nuestro Mesías porque se fueron transmitiendo de manera oral. Todo se fue transmitiendo de manera oral, los milagros, los dichos que había dicho nuestro Mashiach. Y lo que yo investigué fue que hasta el año 60 de esta era común se escribió Marcos, ¿sí? Se escribió el libro de Marcos hasta el año 60. Entonces podemos ver esto como un punto relevante en la recopilación de los dichos del Mashiach. Entonces el primer libro que se escribió de los evangelios fue el libro de Marcos, ¿ok? Él es el que más, y fíjense cómo empezó el libro de Marcos, empezó
no empezó con cómo fue el nacimiento, que fue así. No, él empezó con el bautismo, que habla de la adopción, cuando el momento que el Eterno confirma y le dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, esto es importante que lo veamos. El primer evangelio que se escribió fue Marcos, no fue Mateo. ¿Ok? A veces el canon que nosotros tenemos pues fue así como lo acomodaron, pero no, históricamente no está así. Bien. Ahora, Marcos inicia con la inmersión de Yeshua, que es la adopción, y dice la adopción que hizo el Eterno con Yeshua. Ahora, en el primer siglo no se habló de la concepción de Yeshua. Tienen que ver ese punto, porque los voy a ir llevando paso a paso a lo que vamos a ver hoy. Casi esto es un repaso de las enseñanzas anteriores. No se habló de la concepción, no había problemas con eso. Todos veían a Yeshua HaMashiach, lo veían como el hijo biológico de José, porque la profecía dice, lo voy a sacar de entre tus hermanos. Entonces ellos como no había visto una situación así como lo que se manejaba en las deidades helenistas, griegas, donde los dioses podían fecundar a una mujer y traer a un ser humano, mitad Dios, mitad hombre. Entonces ese era el pensamiento helenista, griega. Entonces en el pensamiento judío, israelita, y cuando digo judío me refiero al judaísmo, ¿está bien? Porque no todos los israelitas son, o sea, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Y cuando digo judíos me estoy hablando en cuanto a la religión, el judaísmo, ¿ok? Entonces en el primer siglo ya no hubo ese problema, como estoy aquí. Dice, todos lo veían como un hijo biológico de Joseph. O sea, eso no era problema, porque en el judaísmo, pues todos los profetas, todos los héroes, todas las personas importantes, pues nacieron como cualquier ser humano. Y en esta clase vamos a aprender entonces cuál es la diferencia del Mashiach. Ahí vamos para allá. Y es una gran diferencia, se los puedo asegurar, una gran diferencia. Bien, Lucas nos habla de una unción especial para concebir, así como su parienta, cuando le dijo a Miriam que iba a venir el Espíritu o el Ruach HaKodesh sobre, más bien no es el Ruach, debe decir la Ruach HaKodesh, porque en el hebreo es femenino. Entonces, dice, va a venir una unción para concebir, va a venir sobre ti una unción especial y vas a poder concebir. Bien, ahora, dice, así como le pasó a tu parienta, Elizabeth, que era una mujer estéril, pero concibió. Y algo que me llama la atención, el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Vamos a leerlo, dice aquí Lucas 1:35. La Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, que en español viene como masculino, dice, vendrá, dice, y el poder, y en griego es el 1411, es dunamis. Dice, y el poder del Altísimo reposará sobre ti. Sobre ti. Dice, por eso, santo es el que nacerá de ti. ¿Santo qué significa? Apartado. Dice, y será llamado Hijo de Dios. En la segunda clase yo les enseñé que en el judaísmo o en la mentalidad hebrea del primer siglo, de acuerdo a Filón de Alejandría, dice que cuando había una mujer estéril que no podía tener bebés y por algún milagro que Dios operó en esa mujer y se llegaba a embarazar y tenían esa criatura, a esa criatura le llamaban Hijo de Dios en honor al quien hizo el milagro, no porque él lo haya engendrado, está claro, ¿sí? Y eso lo debemos considerar, porque a veces nada más leemos la Biblia así por leer, pero no estamos considerando cuáles eran los pensamientos que se manejaban en esos tiempos, ¿sí? Yo lo tuve que investigar y escuchar conferencias de filólogos para entender, y historiadores también, para comprender el pensamiento. Por eso también es bueno investigar. Y cuando ya ves eso, pues ya empieza a tomar sentido todo lo que está escrito.
Bien, vamos a seguir leyendo. Dice el 36 al 37 de Lucas, dice, he aquí también, dice, también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo. Ahora, ¿cómo concibió Elizabeth? ¿También fue así por obra del Espíritu Santo? Fue normal. Moshe fue una concepción normal. Samuel, aunque su madre también era estéril, fue una concepción normal. Joseph, su mamá era estéril. ¿Cómo fue la concepción? Normal. Hombre y mujer. Entonces, cuando le dice, he aquí tu pariente Elizabeth, dice, he aquí también tu pariente Elizabeth ha concebido. ¿Cómo lo concibió? Normal. Hombre y mujer. ¿Sí? Dice, un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque nada es difícil para Dios. Y eso a mí me encantó. Por supuesto que no hay nada difícil para nuestro Eterno. Ahora vamos a ver la palabra poder, que es el 1411, es dunamis. Esa misma palabra aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice, y vendrá sobre ti el poder, ¿sí? El Espíritu, el poder sobre ti. ¿Qué significa dunamis? Fuerza, poder, poder milagroso, eficacia, milagro, maravilla, potencia, capacidad. Y algo que me llamó la atención cuando investigué esta palabra, dice, ser capaz de hacer algo sobrenatural. Algo que común o normalmente un ser humano no lo puede hacer. Por eso viene el poder sobre. Entonces, cuando estamos hablando de cómo opera el Espíritu o el Ruach HaKodesh, el Mesías nos enseñó en Juan 14, en sus dichos, dice que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo está con nosotros, que nos habla de compañía. Y luego dijo, pero en breve, estaba hablando que después de la resurrección, dice, estará en ustedes. Estoy hablando de Juan 14. Y eso sucedió cuando Yeshua resucitó, se presentó con ellos, dijo, Shalom Alejem, ¿se acuerdan? Paz a ustedes. Y volvió a saludarlos 2 veces. Y después, ¿qué hizo? Y dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese momento fue cuando ya entró, porque era primero nuestro acompañante, iba con nosotros por donde quiera, pero ahora ya está dentro de nosotros. Y luego también Yeshua le dijo, no se vayan porque va a venir el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, va a venir ahora ¿cómo? Sobre. Entonces vemos cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Está con nosotros y luego está en nosotros. Cuando la persona hace pacto con Elohim por medio del Mesías, para someterse a sus mandamientos y caminar con Él, entonces el Espíritu viene y entra en esa persona. Lo que se conoce como ese nuevo nacimiento, ¿no? Entra el Espíritu en la persona y luego va a venir el Espíritu sobre. ¿Para qué viene el Espíritu sobre? Para poder llevar el mensaje. Por decir, dice Hechos 1:8, y recibirás poder cuando venga sobre ti el poder, el dunamis del Ruach HaKodesh, para que me seas testigo aquí, allá y acullá. O sea, en todos lados. Y acuérdense que la evidencia más grande que una persona tiene cuando recibe esa llenura, cuando el Espíritu está sobre, lo que se conoce como el bautismo, cuando está sobre, ¿sabes cuál es? Es que esa persona está dispuesta a morir por llevar el mensaje del reino. Cuando una persona está dispuesta a morir, esa persona, el Espíritu está sobre. Y está el Espíritu sobre para poder hacer algo, como lo sucedió como Sansón. Vamos a poner ahí unos ejemplos. Siempre que venía el poder del Espíritu sobre alguien, sobre una persona, hacían cosas sobrenaturales, como el caso de Sansón. Y ustedes van a leer en el libro de Jueces cuando viene la cuestión de Sansón y dice, y vino el Espíritu sobre Sansón y agarró una quijada y empezó a hacer aquello. ¿Lo han leído? Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando vino sobre. ¿Ok? Era en el momento que el Eterno quería que así sucediera y venía sobre. Eso se conoce como una unción especial para hacer algo que un humano normal no lo podría hacer.
Bueno, ese es un ejemplo cuando vino el Espíritu sobre Saúl, que empezó a profetizar, ¿ok? Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a entrar a las hipótesis. Aquí vamos a ir caminando. Ya vimos entonces que el Mashiach fue prometido como profeta, que vendría, dice, un hombre como Moshe, que era un hombre apartado. Hay muchas cosas que el Midrash habla acerca de Moshe, un hombre apartado para Elohim, para un propósito. Bueno, ahora, hipótesis sobre el nacimiento de Yeshua. Vamos a ver. Para empezar, ¿qué es hipótesis? ¿Qué significa? Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Entonces, es una suposición hecha a partir de unos datos. Y yo les voy a mostrar datos y les voy a mostrar hipótesis que se estuvieron manejando en el primer siglo. ¿Ok? Y luego al final voy a decir mi convicción. Bien, vamos a empezar. Hay tres tipos de tres hipótesis que a partir del segundo siglo se empezaron a comentar y a debatir. En el primer siglo no había problemas. Te estoy hablando por lo menos los primeros 60 o 70 años de esta era común o después de Cristo, como se le conoce. No había problema, no había debates. Yeshua, el hijo de Joseph, creían en él, las profecías se cumplieron en él. Sí, él es el Mesías. Mucha gente lo siguió, muchos judíos lo siguieron. Bien, dice, pero estos debates a finales del segundo siglo, más o menos entre el 90 y año 100, en el año 90 y 100 de esta era común, empezaron unos debates porque se acuerdan que había un hombre de Tiana, ¿cómo se llama? Apolonio de Tiana, que fue, según su historia, que fue concebido, pero acuérdense que él era griego, ¿sí? Filósofo griego, seguidor de Pitágoras y todo eso, bueno, un filósofo griego, pero dicen que fue concebido, que un dios lo concibió en su madre, y pues así fue como nació, hizo milagros, fue una persona muy inteligente, lo siguieron mucha gente, reconocido políticamente, estaba muy bien, en fin, escuchen, busquen sobre Apolonio de Tiana. Entonces, a finales, este hombre vivió hasta como el año 101 de edad, algo así. Y nació precisamente en el mismo año que nació el Mashiach. Ojo, Mashiach nació en el año 4 antes de esta era común. En ese año nació también Apolonio de Tiana y duró su vida 101 años, según los registros. Entonces, los estudiantes que dejó sus seguidores empezaron a tener confrontaciones con los seguidores del Mashiach Yeshua, que ya eran como de segunda y tercera generación. Algunos de ellos fueron seguidores del Rab Shaul o del apóstol Pablo, Shaul. Y es como los niños. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero los niños dicen, mi papá es más fuerte que el tuyo. Mi papá puede brincar y el tuyo no. ¿A poco no les tocó esa época a ustedes? Que todavía, que presumen a su padre, ¿verdad que sí? Pues así pasó con los estudiantes. Mi maestro fue concebido de manera sobrenatural y el tuyo no. Mi maestro hizo milagros y el tuyo, algunos. Estaba hablando de Apolonio, entonces, sí, pues mi maestro también resucitó muertos, y el mío también. O sea, muéstrame algo que no haya hecho el mío. Ándale. ¿Se acuerdan de Egipto? Cuando llegó Moshe con la vara y que la culebra, ¿y qué hicieron los magos? Dice, nosotros también. Entonces empezó ahí un debate para ver quién era. Y cuando se escribió el libro de Mateo y Lucas, que más o menos se escribió entre el año 80 y 85 de esta era común, y quiero decirles que Marcos se escribió en el año 60. Algunos dicen que fue entre el 60 y 70, quizás antes de lo que fue la destrucción del templo. Pero la mayoría de los historiadores y filólogos se quedan con el año 60. Entonces,
30 años, 25, 30 años después, escriben Lucas y Mateo y toman como referencia el libro de Marcos para comenzar. Y si ustedes se dan cuenta, porque Mateo y Lucas comenzaron en lo que se conoce como el capítulo 3. Ahí comenzó el primer escrito del Evangelio. Y no lo escribió Mateo y no lo escribió Lucas. Fueron anónimos, pero después se los adjudicaron a ellos. Y bueno, dice ahí que en ese año escribieron y empezaron como Marcos, con el bautismo y cosas así. Pero después que empezaron esos debates con los estudiantes seguidores de Apolonio, se agregaron los primeros 2 capítulos, 1 y 2, del libro de Mateo y el libro de Marcos, de Lucas. Con Juan no hubo problema. Juan se cose aparte. Entonces, ahí empezamos a ver, y pues hay algunos datos como que no concuerdan. Por ejemplo, la matanza de los niños, ¿sí? Que lo manejan como que fue algo así mucho, y realmente la historia dice otra cosa, entonces como que no empata bien ahí. El escrito tardío, estoy hablando del escrito tardío, capítulo 1 y capítulo 2. Y al igual que ¿cómo se dice? Lucas maneja un censo que hizo un tal Cirino, no recuerdo quién, y ese censo supuestamente se hizo cuando Yeshua nació, y realmente ese censo se hizo hasta el año 6, después de esta era. Entonces no compara, o sea, esos 2 capítulos agregados, que se le llaman escritos tardíos, tienen ahí unas pequeñas diferencias de historia. Bueno, eso nada más es para que se den cuenta de dónde salieron Mateo en cuanto al capítulo 1 y 2, que son escritos tardíos. Bien, vamos a ver la primera hipótesis. Y este es del primer siglo. Dice, el Eterno creó un óvulo especial que no fue producido por el cuerpo de Miriam, y el esperma de su esposo Joseph lo fecundó de manera biológica. Esa es la primera hipótesis que se manejó en el primer siglo. Bueno, pues aquí no tenemos problema. Que de alguna manera, pues esta es la donde yo me identifico más en lo personal. Y ahorita lo vamos a ver. Hipótesis número 2, esta ya surgió en el segundo siglo. Estamos hablando ya de finales del primero y principios del segundo. Estamos hablando entre el año 90 de esta era y el año 100. Entonces dice, el Eterno creó un óvulo especial que no fue producido por el cuerpo de Miriam y lo fecundó con un esperma de Joseph sin usar la relación sexual. O sea, ¿qué dice? Pues que el cuerpo de Miriam se creó dentro de ella un óvulo puro, nuevo, así. Pero que el esperma de Joseph, de manera Wi-Fi, inalámbrica, se trajo y se puso en el vientre de Miriam y fecundó ese óvulo. ¿Sí? No hubo relaciones. Bueno, esa es una hipótesis. Bueno, pues está bien, cada quien. Pero la tercera, que tiene que ver mucho con Mateo, dice, el Eterno creó un óvulo especial que no fue producido por el cuerpo de Miriam. O sea, todas las hipótesis coinciden en la primera parte. Dice, y él mismo, o sea, está hablando del Eterno, lo fecundó sin intervención humana, manteniéndose ella virgen antes, durante y después del parto. Ahora, esto tiene mucho que ver con Mateo. Lucas, Juan y Marcos no manejan esto. El único que lo manejó fue Mateo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la hipótesis de Pablo. Y esto es del primer siglo. Yo les dije que en el primer siglo, por lo menos los primeros 60 años, primeros 80 años, no hubo ese problema en cuanto a este tema. Ahora, Yeshua, dice Pablo, Yeshua es descendiente o simiente de David, porque es hijo biológico de Joseph, descendiente de la línea del rey Salomón, para ocupar el trono de David. O sea, prácticamente como resumen en todos sus escritos, y por eso quiero decirles que los escritos más antiguos son los de Pablo y Marcos.
¿sí? Que son los que se escribieron en los primeros 60 años de esta era común. Son los escritos más antiguos y hay que ponerle atención a ellos, ¿sí? Y ya los últimos fueron los Mateo, Lucas y Juan. Bien, seguimos. Ahora sí, pongan atención en esto, porque aquí es donde, dice el dicho mexicano, donde la puerca torció el rabo. ¿Qué transmite el óvulo de la mujer? Aquí pónganse muy bien, así, atentos. ¿Qué es lo que transmite el óvulo de la mujer? Y esto lo busqué, lo investigué y encontré. Dice, el óvulo de la mujer, según la ciencia médica, ha demostrado que en la fecundación de un óvulo humano, la sangre del varón que provee la simiente, o sea, el esperma, no participa en lo más mínimo, sino solamente el de la mujer. Entonces, ustedes se darán cuenta que la gran mayoría, los hijos tienen, pues, la sangre igual que la mamá, la gran mayoría, ¿ok? Pero ¿quién es la que le está dando sangre y le está dando alimento y todo? Pues es la madre. Entonces, según científicamente, el esperma del varón, o sea, no, en cuanto hablando de la sangre, no tiene nada, en lo más mínimo afecta, ¿ok? Ahora, vamos a seguir. ¿Qué dice la Escritura? En la pechita dice, porque en iniquidad fui concebido y en pecados me dio a luz mi madre. Ahora, esta parte nos dice la clave. Ojo con esto, mis queridos, porque con esto yo deseo que mi Padre le abra su entendimiento como me lo abrió a mí y nos vamos a dar cuenta que nuestro Mashiach no fue cualquier hombre, fue el Mashiach. Y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar con las Escrituras. Entonces, ¿qué significa esto? Una mujer alma significa que es una mujer que no ha ovulado. O sea, ya en sus cuerpos, en sus ovarios, ya hay óvulos, pero todavía no han ovulado, no han salido. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, por decir en el caso de Miriam, ¿había óvulos en ella? Sí, sí había, pero todavía no empezaban a salir, no ovulaba pues. No porque no ovulaba significa que no había, sí había, pero todavía no empezaba a salir lo que son los periodos ya, en fin. Esta parte nos está hablando que cuando una mujer ovula, su cuerpo produce el óvulo, entonces viene el esperma, viene en un titipuchal de esfera, a ver quién llega primero, y llega uno y ¡pum! ¿Qué va a hacer? Lo va a fecundar. Entonces, ese óvulo que produjo la mujer, en la parte espiritual, está mostrando que la iniquidad de Adán se transmite a través de la mujer. Entonces dice aquí, puse, el óvulo que produjo el cuerpo de la mujer o la mamá de David, transmitió la iniquidad de Adán, que se conoce como naturaleza pecaminosa. Ojo con esto, aquí está la clave. Vamos a seguir avanzando. Ahora, de acuerdo a este pensamiento de esta escuela de pensamiento del judaísmo, pensamiento hebreo, dice, asume que es por medio del óvulo femenino que la mala inclinación, la naturaleza pecaminosa, o conocido también como la iniquidad que viene desde Adán, dice, se pasa de madre a hijo y nosotros estamos exentos. Nosotros estamos exentos, o sea, ya lo vimos en la Escritura. ¿Por qué? Porque la que tiene todo ese contacto es la madre, el óvulo, en fin, la sangre, todo. Y David lo mostró. David era un profeta también. Bien, seguimos. Estamos desarrollando estas hipótesis con las Escrituras. Ahora, Miriam, ¿cuál era entonces el problema? Que el cuerpecito, que más o menos se estima que tendría entre 15 y 18 años de edad, Miriam, y se dice también por ahí en la historia, en los apócrifos, que hablan de que José tendría como 40 años, ¿sí? No hay algo así bien sólido. Pero bueno, en fin, como haya sido, Miriam requería de un óvulo, pero un óvulo puro.
Porque los de ella, ¿qué iban a transmitir? ¿La iniquidad de quién? De Adán. Si se hubiera tomado un óvulo de ella, le iba a transmitir la iniquidad al Mashiach. Entonces se requiere un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Pues que se cree dentro de ella un óvulo puro, nuevecito de paquete. Entonces dice ahí, Miriam requería de un óvulo puro sin la contaminación de la naturaleza pecaminosa que habla de la iniquidad de Adán. Dice, y ahí es donde radica el milagro, y es la creación de un óvulo puro que no haya sido producido por el cuerpo de ella. ¿Vamos bien hasta aquí, mis queridos? Bueno, al final, fuera de cámaras, tendremos las preguntas y mi esposa se las contesta. ¿Y yo por qué? Bueno, ahora seguimos. Yo espero que vaya tomando sentido. Voy despacio porque no quiero que se atraganten y disfrútenlo, porque créanme que a mí esta enseñanza y mi amor por mi Mesías creció, más todavía. Amo mi Mesías Yeshua. Entonces el Mashiach tenía que nacer dentro de un marco moral y legal que se vivía en ese tiempo. Mashiach no iba a venir algo fuera de una fornicación, ¿no? Él tenía que llegar en un matrimonio legal, tenía que llegar conforme a las reglas de ese tiempo. Ahora, la pregunta, ¿cómo expondría el Eterno a Joseph y a Miriam a romper las leyes establecidas para el matrimonio legal en Israel de aquellos días? O sea, ¿cómo iba a llevar el Eterno a que Joseph y Miriam hicieran algo incorrecto? O sea, no, porque iba a venir el Mashiach. Ahora, la respuesta. La respuesta que da esta escuela de pensamiento, y estamos hablando de ese primer siglo, sugiere que el Eterno ordenó a José y a Miriam consumar el matrimonio. Recuerden que ya eran marido y mujer, ya habían firmado ese contrato, ya eran esposos, pero todavía no se la llevaba Joseph. Entonces, esta escuela sugiere que el Eterno le dijo a José y a Miriam que consumaran el matrimonio antes de que fueran a la jupá, a la casita, que es cuando ya se cerraba y ya se podía llevar a su casa el hombre a la mujer. Dice que lo hicieran antes, y de acuerdo al pensamiento del primer siglo, eso era legal. Recuerden eso que lo enseñé en la segunda parte. Ahora, es decir, recurriendo a la segunda manera que se obtiene esposa de manera legal, es decir, llevársela y consumar el matrimonio en una relación sexual. Es legal, no pasa nada, ya es su esposa. Lo que pasa que en la jupá, pues es más bien una fiesta. Es pública, pero lo pueden hacer de manera privada. Ok, no hay fiesta, no hay nada, nosotros nos vamos. La fiesta la hacemos nosotros. Vamos. Entonces, el escrito de Lucas se apega más a esta mentalidad, a este pensamiento. El escrito de Lucas. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Juan 7:18. Chequen esto, mis queridos. Esto está hermoso. Dicen a Pechita. Porque estaban ahí, siempre le estuvieron diciendo de cosas a mi amado, diciendo, o sea, había gente como hoy en día que con esta enseñanza he matado vacas sagradas de los mesiánicos, de los cristianos, de raíces hebreas. Pues, I'm sorry, lo siento. Tengo que decir lo que es, ¿ok? No estoy aquí para complacer a nadie, solamente al Eterno. Entonces, en ese tiempo estaban ahí con la trifulca y el Mashiach le dice, el que habla por propia cuenta, pues busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió es verdadero. O sea, como que habló como en tercera persona. Dice, y en su corazón no hay iniquidad. Significa que el Mashiach no traía la conexión de la iniquidad con Adán. Aquí lo confirmó. Yo cuando lo vi digo, nunca lo había visto así. Cuando lo leí, les digo ¿cuándo? Ayer. Ayer, estaba yo estudiando, leyendo, y cuando vi eso me saltaron los ojos, ahí está, Mashiach.
Sí, fue concebido de manera natural, como un hombre y una mujer, sí, pero hubo un óvulo puro que no produjo esta Miriam, sino que lo puso el Eterno. ¿Habrá algo difícil para él? ¿No fue lo que dijo el ángel? Porque Miriam decía, pero es que todavía no estoy lista para procrear. Tú me estás hablando de que voy a concebir, así como mi parienta. Ya estoy casada, pero pues todavía no me voy con él. Todavía no tenemos intimidad porque no estoy preparada para procrear todavía. Ahí radica el milagro y la dejan. Bueno, mira, ¿habrá algo difícil para Dios? Dice, no hay nada difícil para el Eterno. Entonces empieza a tomar sentido. El Mashiach está diciendo, y habló en tercera persona, hablando, dice, el que busca la gloria del que lo envió. ¿Quién estaba haciendo eso? Mashiach. Y es verdadero, dice. Y en su corazón no hay iniquidad. Y dice aquí abajo lo que escribí. El óvulo puro creado de Miriam no le heredó la iniquidad de Adán a Yeshua. Y aquí está. Esta es la mejor prueba que nos puede dar que el Eterno no hay nada difícil para él. Y que él creó un óvulo puro. Porque iba a ser para alguien especial. Nada más que el Mashiach. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del espíritu del Mashiach. Entonces ya vimos que Yeshua fue concebido sin la iniquidad. ¿Ok? Hubo un óvulo puro porque es la que transmite la iniquidad, el óvulo de la mujer. No fue un óvulo de Miriam, ya quedó claro. Espero. Ahora vamos a hablar del espíritu del Mashiach. Esto está delicioso. Vamos a hablar del espíritu del Mashiach. La parte espiritual del Mashiach vino directo del Eterno. Eso hay que tenerlo bien claro, porque allí estuvo desde los días de la eternidad. Estoy hablando del espíritu del Mashiach. Y algo que en el judaísmo ortodoxo los Midrash dicen, hablando de Génesis 1:2, cuando dice que el espíritu andaba por encima de las aguas, ¿lo recordarán? En el Midrash y los sabios dicen y reconocen que era el Mashiach. Era el espíritu del Mashiach. Entonces estamos hablando de esa escuela de pensamiento hebreo, ¿ok? Dice aquí, el espíritu del Mesías fue un soplo del aliento único en su clase, proveniente del Padre Eterno, donde había estado desde el principio. Entonces estamos hablando de eternidad y principio. Dice, pues bueno, se ve bonito. A mí muéstrame la escritura. Bueno, pues vamos a ver qué dicen las escrituras. Miqueas está hablando de dónde iba a nacer nuestro bendito Mesías, Belén, Éfrata y no sé qué, y bla, bla, bla. Por eso puse aquí paréntesis, porque la parte medular de lo que estoy hablando ahorita no es tanto si fue en Belén, claro que fue en Belén. Ahí eso no está en tela de juicio, por decir así, o hablando de las hipótesis. Estamos hablando del Mashiach. Ahora está el punto del espíritu del Mashiach. Chequen aquí. Dice, de ti saldrá, esto es en la Peshita, que la Peshita es una de las traducciones que usaron los escritos un poquito más antiguos del año 200, más o menos. Dice, de esta era común. Dice, de ti saldrá un príncipe. Yo ya lo puse aquí en paréntesis, pero ¿qué es un príncipe? ¿Es un hijo de quién? De un rey. Yo anduve investigando si el reinado lo podía tomar un hijo adoptado. Anduve investigando. Mi esposa me ayudó a investigar. Y no encontramos un caso así, hasta ahorita. A lo mejor hay, pero lo que yo investigué no lo encontré. Tiene que ser un hijo del rey. O sea, tiene que ser algo sanguíneo. ¿Ok? Entonces dice, de ti saldrá un príncipe. A mí cuando leí eso me abrió los ojos. Dice, príncipe, hijo de un rey. Tiene que ser sanguíneo. Ok. Descendiente biológico del rey. Dice, que estará sobre Israel. Y chequen esto, mis queridos. Su salida es desde el principio, desde los días de la... Entonces el Mashiach, el espíritu del Mashiach, no tan solo el que habla de la preexistencia es Juan,
¿sí? Juan, por eso le dije, vamos a ponerlo aparte, porque Juan se cose aparte. Aunque fueron varios autores los que escribieron, pero se cose aparte eso. Pero hablando de la preexistencia, aquí nos está mostrando que el espíritu del Mashiach está desde el principio, está desde la eternidad. Y en el judaísmo, el pensamiento dice que, hablando de la preexistencia, dice que el espíritu del Mashiach o el Mashiach estuvo primero en la mente del Eterno. Así como sucedió con Jeremías. Vamos a ver Jeremías, vamos para allá rápido. No lo tengo aquí anotado, pero ahorita que hablé de él, pues no está por demás que le demos una leidita. En Jeremías, capítulo 1. ¿Ok? Y fíjense, aquí habla dice, capítulo 1, versículo 4. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, te conocí antes de que te formara en el vientre, dice, y te consagré antes de que salieras de la matriz y te designé como profeta para las naciones. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo claro de que Jeremías, antes de que fuera concebido en el vientre de su mamá, el Eterno ya lo tenía en su mente. O sea, ya existía, por eso se llama una preexistencia, ya existía en su mente. Entonces, ahora, en la escuela del judaísmo hablan de que el Mashiach existe en la mente del Eterno desde el principio. Pero aquí nos está hablando que no tan solo existe en la mente, sino que existe desde el principio y desde la eternidad. ¿Ok? Nuestro bendito Mashiach. Entonces vamos a ir conectando ahora todos estos versículos y vamos a ver qué nos lleva, qué nos dice. Ahora dice, los escritos de Shaul son los más antiguos, yo les decía hace un momento, aproximadamente 35 años de diferencia hablando de los evangelios, y dice que no nos muestra ningún problema con la concepción biológica de Yeshua. O sea, no, tú checas sus escritos y no hay problema con eso, ¿o sí? No, porque eso ya estaba muy claro para ellos. La cuestión fue al final del siglo I y principio del segundo. Ahí empezó el problema con los escritos tardíos, que hasta el día de hoy está causando división. Y pues bueno, pues allá cada quien que piense lo que quieran. Shaul nos muestra, ahí está, a Yeshua como un hijo biológico de Joseph, descendiente de David, y Miriam. Es decir, que es descendiente de David significa que tiene que ver el esperma de Joseph. Dice, pero que tenía el espíritu del Mashiach. O sea que ese ser, esa criatura que se formó en el vientre de Miriam, no era cualquier ser humano. Porque tenía el espíritu del Mashiach, que estaba desde el principio y desde la eternidad, de acuerdo a Miqueas 5:2, que ya lo acabo de ver. Ahora, vamos a seguir. Aquí viene Romanos 1:3, dice, este evangelio habla de su hijo, que en la naturaleza humana era descendiente, entre paréntesis, simiente de David. Eso es lo que decía Pablo. O sea, Pablo no tenía problemas. Sabía que era descendiente de David, de Joseph, por medio de... Ahora sí era descendiente de David. Y Joseph era descendiente de David. Ahora, Pablo afirma que Yeshua, dice, Hamashiach era descendiente, hijo biológico de David. Ahora, miren, ojo, vamos a conectar todo. Ahora sí vamos a conectar todo y vamos a darnos cuenta quién es nuestro bendito. 3 partes importantes en la creación de un ser humano. Por supuesto que participa Dios porque Él es el que da el espíritu a esa criatura. El hombre, ¿qué va a dar? El esperma. ¿Qué va a dar la mujer? El óvulo. Esta es la manera común de formación de un ser humano. Después de Adán y Eva, cuando ellos empezaron a procrear y a tener hijos, esta fue la manera en que se empezaron a procrear. Y pues desde Eva, que ya traía la iniquidad de Adán, porque habían pecado los dos, entonces se transmitió toda la iniquidad a los seres humanos. Ahora, ay Dios santo, cuando no es el perro es el tamalero. Ojo con esto, aquí está la clave. Vamos a conectar todo, ¿ok? La concepción de Yeshua, ¿quiénes participaron?
Ahora, yo quiero que ustedes observen esto. Si quieren, cierren la puerta, ya, porfas, ¿no? Para no se vaya a meter el tamalero aquí a vendernos. ¿Alguien quiere tamales? Sí. Sí. Bueno, un tamal con atole, ¿verdad? Bueno, sigamos, ya lo que hace el tamalero. Bien, la concepción, mejor voy a tomar agua porque eso de... Por cierto, ahí en mi muro puse cómo hacen atoles de fresa y de mazapán y se ven tan ricos. Pero regresemos al tema. Ay, concéntrate. Concepción de Yeshua. ¿Quiénes participaron? Ojo, el espíritu del Mashiach, ¿desde cuándo estaba? Desde el principio. Miqueas lo dijo. Dice desde la eternidad. O sea, ya el espíritu del Mashiach ya estaba ahí. Ok, perfecto. ¿Quién da el espíritu? El Eterno. Entonces, dice, bueno, pues ya es tiempo que el Mashiach venga a la tierra. Dice, caray, pero pues Miriam, pues sí, está perfecto porque es una mujer pura y nunca ha ovulado perfectamente, entonces ahí puedo crear un óvulo. Y se creó un óvulo en ella, puro, no de su cuerpo, sino Dios lo hizo aquí, lo creó. ¿Habrá algo difícil para el Eterno? No. Entonces, ya se creó el óvulo especial sin la iniquidad de Adán. Entonces, Joseph puso su esperma para que esa criatura pudiera tomar el trono de David. Y esa criatura no es cualquier criatura, estoy hablando de un ser humano, ¿está claro? No estoy minimizando a nuestro bendito, no. Entonces, así se formó el Mashiach. ¿De dónde? Aquí está, Miqueas 5:2, el espíritu del Mashiach ya existía desde un principio, y luego Juan 7:16 al 18 nos vuelve a confirmar que Joseph era el padre biológico de, ¿cómo se llama? De nuestro bendito Mashiach. Entonces, esto tiene más sentido. Lucas, Juan, Marcos y Pablo coinciden con esto. El único que está un poquito fuera, y por eso los filólogos dicen que esa parte posiblemente era porque había un debate con los estudiantes de Apolonio, de Tiana, de que fue virgen antes, durante y después del parto. Es el único que dice, no hay otra escritura que se mencione eso. Entonces, ahí nos da a entender que el que fecundó fue Dios, y parece como si fuera un Dios griego. Bien, ahora vamos a ir cerrando. Yeshua fue un hombre, porque a veces dicen, no, ¿cómo va a ser que lo compares a un hombre? Yeshua fue un hombre, pero no fue cualquiera. No fue cualquiera. Porque él mismo dijo, en mi corazón no hay iniquidad. Y él era el Hijo del Hombre. Él se mostraba como un hombre de carne y hueso, como un hombre que fue concebido en el vientre de su madre, con un óvulo especial, sin la contaminación de la iniquidad de Adán, y con el esperma de su padre, ¿cómo se dice? Joseph, para poder tomar el trono de David. Entonces, ¿por qué fue llamado Hijo de Dios? Porque Dios hizo el milagro. ¿El milagro fue el esperma de Joseph? No. ¿El milagro fue que se puso el espíritu del Mashiach? No. El milagro fue que nuestro bendito Padre creó un óvulo nuevo, puro, limpio. Ese fue el milagro. Entonces, no fue cualquier hombre, porque solo en ese bendito hombre reposó el espíritu del Mashiach, que estaba desde el principio de la eternidad, como dice Miqueas. Entonces, fue un hombre, sí, pero fue un hombre sin iniquidad. Bendito Dios, gracias, Abba. Ahora, ¿cuál es mi convicción? Y esta es mi convicción muy personal, y la verdad me tiene sin preocupación y no se me quita el sueño ni el hambre de lo que piensen los demás maestros. La verdad no me interesa, pero ahí les va. Mi convicción es... Ay, no se las cambié. Ahí está. Yo creo en lo personal, hablo de mí,
Creo que Yahweh es el único Elohim verdadero y el Rey del universo. Y creo en el bendito Yeshua, nuestro bendito Mashiach. Yo creo en Él que fue enviado por el Padre Eterno, que Él es el Rey del universo, el Padre Eterno, y que en nuestro Mashiach se cumplieron todas las profecías que hablaron de Él. Todas. Esa es mi convicción. Yo no creo que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Porque el Shema dice que hay un solo y único Dios, Elohim. Y hay un solo Mesías, Mashiach, Yeshua. Adán, tan solo el nombre de Adán. Vemos ahí la letra Aleph, Dalet y Men. Y según algunos estudiosos, han llegado a esta conclusión. Que hasta en el nombre de Adán está el Mashiach. Abraham, Aleph, Dalet, David y la M, Men, Mashiach. O sea, el plan de nuestro eterno, el plan más importante no estuvo en Abraham, no estuvo en David. ¿Dónde estuvo entonces? En el Mashiach. Hasta en el nombre de Adán. No, y después que les platique cuando lo que significa hombre, mujer, y todo eso van a ver. Hay muchas cosas ahí escondidas en las letras. Apocalipsis 12, 18. Ya vamos a ir conectando y cerrando la enseñanza. Dice en el Código Real, los que guardan los mandamientos y retienen, ojo con esto, el testimonio de Yeshua, ¿como qué? Como Mashiach. El espíritu del Mashiach reposó en esa criatura que se formó en el vientre de Miriam y así creció como un hombre, pero sin iniquidad. Esa es la diferencia. Porque Él lo dijo, ¿verdad que lo dijo? Sí. Apocalipsis 14, 12. En esto será mostrada la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, que está hablando de confianza y obediencia, dice, que tuvo Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua obedeció. Dice el libro de la carta que fue a los hebreos, chequen el dato. Yeshua aprendió obediencia. La aprendió. Y nosotros tenemos que aprenderlo igual. Por eso dice aquí, vivamos como vivió nuestro Mashiach. Sigamos su ejemplo, mis queridos. Si nosotros somos seguidores de Él, sigamos su ejemplo. Y Juan 7, 40 al 43 que leí hace rato, dice, el tema de que si Yeshua era el Mashiach enviado por Yahweh, causó división desde que nuestro amado estuvo enseñando allá en Israel en aquel tiempo, en esos primeros 30 años de esta era común. Y hasta el día de hoy siguen esas divisiones en el cristianismo, mesianismo y raíces hebreas. Por eso yo les dije, a mí me tienen sin cuidado lo que piensen ellos, lo respeto. Pero yo tengo convicción con las escrituras. En ningún momento he dejado de creer en el Mashiach. Ahora lo amo más. Porque ahora me doy cuenta cómo vino y cómo va a regresar en poder y gloria. Y como dice aquí, tú eres libre de pensar lo que quieras al respecto. Bueno, aquí en la congregación yo ya sé que no tengo problema, porque en la congregación no me creen nada. Pero allá todos los que nos escuchan y leen y ven y todo esto, tú eres libre de pensar lo que tú quieras, no hay problema, está bien. Simplemente compartimos o te compartí la convicción de mi corazón. Y pues hay más escrituras que en otra oportunidad veremos acerca de nuestro bendito Mashiach, Yeshua. A Él sea toda la gloria porque Él vino a dar todo por nosotros. Si no fuera por Él, no fuera posible, ni estuviéramos aquí reunidos. Padre, te damos gracias. Padre, estamos felices. Las escrituras que hoy pudimos ver, nos queda muy claro en dónde radica el milagro.
Y nosotros nos quedamos como lo pensaban en los primeros 60, 70 años de esta era común. Los discípulos, aún el apóstol Pablo, que estaban conscientes que Yeshua era hijo de Joseph. Y tenía que ser así para poder ocupar el trono. Y sabemos, Padre, que tú no vas en contra de tu misma palabra. Lo que has establecido, así es. Y has dicho que tiene que ser descendiente de la simiente, del esperma, de un descendiente de David. Y Padre, gracias por mostrarnos esto. Padre, queremos decirte que hoy más que nunca creemos en nuestro bendito Mashiach Yeshua. Creemos que fue un hombre y estuvo como un hombre en esta tierra, pero diferente, porque en él reposó el espíritu del Mashiach y él estuvo sin iniquidad en su corazón. Padre, gracias por enviarnos al Mashiach. Y Padre, sabemos que él pronto regresará a reinar en esta tierra. Anhelamos ese tiempo, pero nuevamente te rogamos, Padre, que nos guardes mientras él llega. Padre, hubo una luna de sangre. Es una señal, pero sabemos que científicamente eso trae temblores, los volcanes empiezan a salir lava, a salir muchas cosas, tsunamis. Padre, te rogamos y te rogamos por todos los creyentes en toda la faz de la tierra. Danos fortaleza y guárdanos, Padre Santo. Guárdanos. Te rogamos por toda la congregación mundial que cree en ti y en el Mashiach Yeshua. Y también te rogamos por aquellas personas que aún no creen en Yeshua. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia y que ellos tengan la oportunidad como nosotros de hacer un pacto contigo, Padre Santo, por medio de nuestro bendito Mesías Yeshua, y caminar contigo en el nombre de Yeshua. Gracias por lo que hoy nos has mostrado. Gracias. Y yo te ruego por todos mis hermanos en la faz de la tierra, que tú les reveles quién es el Mashiach y que su amor y su fe en nuestro bendito Mesías crezca aún más. Gracias, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres el único Elohim verdadero, Padre Santo. Tú eres el Rey del universo. Y toda la gloria es tuya, Padre. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom.